noches, mis queridos hermanos, que el Señor me les bendiga en este momento. Qué dicha y qué gusto poder estar con ustedes a través de este medio. Vamos a dar inicio a esta vigilia virtual, esperando sea la última que hagamos de esta forma y podamos próximamente reunirnos en el templo. Así que de verdad disponga su corazón en esta noche. Vamos a entonar unos cantos y nos gustaría que por supuesto nos pueda acompañar en este momento. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre y sus heridas nos salvó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre y sus heridas nos salvó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder.
Jesús y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Buenas noches, queridos hermanos. En esta noche que tenemos la oportunidad de venir un día más delante de la presencia del Señor y poder escuchar su palabra, nos gozamos por esta oportunidad y por este medio también que el Señor nos ha permitido que nos mantengamos unidos en un mismo espíritu. Sabemos que Dios es espíritu, que Dios se mueve en nuestros corazones, en cualquier lugar, y que Él lo único que necesita es que tengamos un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón que anhele su presencia, porque Él quiere hablarnos en esta noche. Por eso vamos a orar, hermanos, para presentar este tiempo delante del Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre en esta noche, Señor. Y nos presentamos delante de ti, Señor, porque queremos y tenemos sed de escuchar tu voz, de escuchar tu consejo, de que nos llenes de aliento, que nos llenes de confianza, que nos llenes de paz. Tú conoces, Señor, nuestras debilidades, tú conoces nuestras necesidades, Señor. Hoy presentamos nuestras vidas delante de ti y te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, obrando en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta noche vamos a estar tratando el tema del temor y confianza. Son dos palabras contrapuestas, pero en esta noche queremos analizar el temor desde el punto de vista de Dios, que es un temor reverente, que no es miedo, es temor reverente. Entonces, el temor reverente, el temor de adoración, el temor de respeto, el temor de querer hacer la voluntad de Dios, es ese temor el que nos da confianza. Estamos viviendo, hermanos, tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos de pandemia, tiempos de incertidumbre, tiempos donde nuestra confianza tiene que estar afianzada en Dios. Es completamente necesario, hermanos, que nosotros pongamos nuestra mirada en Dios en este tiempo, porque así, cuando se viven tiempos de angustia, cuando se viven tiempos de aflicción, cuando se viven tiempos de temor, tiempos de mucho sufrimiento y dolor, nosotros, yo no sé qué usted hace, pero por lo menos yo lo que hago es irme a presentar delante de Dios y exponerle, como decía el salmista David, exponer toda esa angustia que yo siento, desnudar mi alma delante de Él. Y eso es lo que el salmista nos dice en el Salmo
31:7. El Salmo 31:7, que no es el tema directamente de hoy, pero nos está diciendo: me gozaré y alegraré en tus misericordias, porque has visto mi aflicción, porque has conocido mi alma en las angustias, pusiste mis pies en lugar espacioso. Si usted empieza a reflexionar sobre esta oración y este clamor de David, usted se da cuenta que David le está expresando al Señor todo lo que hay en el corazón, todo lo que él está sintiendo. David posiblemente que estaba siendo amenazado de muerte por sus enemigos. Él tuvo que huir durante muchos años, pero sin embargo, cuando nosotros leemos los salmos del rey David, podemos ver la confianza tan grande que David tenía en Dios. Inclusive, si usted se va a ese Salmo 31, al versículo 1, ahí mismo él empieza a declarar, a pesar de las circunstancias, que su confianza está puesta en Dios. Y a decir, antes de que suceda tal vez lo peor que le puede suceder, él está diciendo: yo sigo confiando en Dios, porque tú has sido misericordioso, porque tú me has ayudado, porque tú has estado conmigo en los momentos más difíciles. Y de esta forma que David lo decía, también nosotros tenemos que levantar esa confianza en el Señor. Entonces hoy vamos a reflexionar en una de las condiciones que más confianza nos va a dar delante de Dios. Esa condición es el temor a Dios. Yo quiero que busquemos Proverbios 14:26. Este es el versículo clave que vamos a estar usando en esta noche. Y Proverbios 14:26, el Señor nos está mostrando a través de su palabra que una de las condiciones más importantes para nosotros, para que nosotros nos fortalezcamos en la fe y en la confianza a Él, es el temor del Señor. Entonces, el Señor nos dice en Proverbios 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Escuchen, hermanos, qué promesa más bella nos está dando el Señor hoy. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. En otras palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que si nosotros confiamos en Dios, vamos a tener esperanza, porque Dios no se olvida de una persona que clama, de una persona que pone su esperanza en Él. Dios siempre nos escucha, y esa es la seguridad que nosotros tenemos en esta noche y tenemos en nuestra vida. Todos sabemos entonces que el temor del Señor, el temor a Jehová, del que nos habla la Biblia, no es un temor de miedo, no es un temor de huir de Dios, es un temor de buscarle de corazón, es un temor reverente, es la idea de respeto, es la idea de adoración a Dios, es la idea de anhelar hacer la voluntad de Dios. Ese es el temor que todo hijo de Dios tiene que tener, pero no es un miedo infundado en cosas, en que Dios le va a hacer daño. No, es un temor reverente, un temor que obedece, un temor que adora, un temor que admira y un temor que hace la voluntad de Dios. Entonces, el Señor necesita que nosotros le demos el primer lugar. El Señor necesita que estemos cerca de Él, que le busquemos como un Padre, que lo amemos como un Padre amoroso que Él es, porque es la única forma en que nosotros saldremos fortalecidos de todas las situaciones en las que vivimos y estamos viviendo en este momento.
Entonces, reflexionemos en este versículo de Proverbios 14:22. Tiene dos cosas que vamos a estudiar hoy. La primera es que el temor de Jehová nos da una fuerte confianza. No es cualquier confianza, es una fuerte confianza. Lo que significa es que es una gran confianza en Él, el buscarle, el estar cerca de Él, el anhelarle, nos va a dar una fuerte confianza. Y la otra cosa es que el temor de Jehová nos da esperanza, porque cuando nosotros confiamos en Dios, obviamente que nos vamos a llenar de esperanza, porque estamos confiando en el Todopoderoso, estamos confiando en el que todo lo puede, estamos confiando en el que nos hizo, nos puso en este mundo, tiene un plan para nosotros y nos va a guardar y va a permitir que nosotros cumplamos su propósito y alcancemos las promesas. En este tiempo somos muy dados a escuchar mucho las noticias, a dar el seguimiento de las noticias, de cómo van, de cuántas personas han fallecido, se dice tantas cosas, que este virus fue creado en un laboratorio en China, que es una conspiración de ciertas personas. Hay muchísimos ruidos, muchísimas especulaciones, pero nosotros cuando creemos en Dios sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios todo lo puede y que Él todo lo sabe y que nosotros estamos confiando en Dios y no estamos confiando en los hombres. No estamos creyéndole al hombre, nosotros le estamos creyendo a Dios. Si usted quiere angustiarse, si usted quiere llenarse de temor, corra a ver las noticias, corra a ver el Facebook, todo lo que le digan ahí, métase a cualquier lugar e investigue y usted se dará cuenta que de ese ratito que usted va a pasar ahí, su angustia va a ser más grande. Por eso, usted puede decidir hoy, usted decide, usted sabe lo que necesita. Si quiere angustiarse, busque lo que el mundo dice, pero si usted quiere tener paz y confianza, refúgiese en Dios. Ese es el consejo que el Señor nos está dando hoy. ¿Por qué? Porque a nosotros nos sostienen las promesas de Dios. A nosotros no nos pueden minar las circunstancias de la vida, ni las promesas de los hombres. A nosotros nos sostiene Dios en este mundo. Y por Él vivimos, por Él estamos acá. Y en Él debemos de confiar, hermanos. Entonces, en este primer punto que estamos estudiando, que es que en el temor de Dios, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Nosotros vamos a estudiar un poco cómo nosotros obtenemos este temor de Dios. Cómo nosotros podemos tener en nuestra vida este fuerte temor de Dios, que es de qué forma lo vamos nosotros a lograr. La única forma que nosotros tenemos, hermanos, es lo que la palabra nos dice. El temor de Dios viene a nuestra vida cuando nosotros lo reconocemos como tal, como nuestro Padre, cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros clamamos a Él y nos llenamos de su presencia, cuando nosotros queremos conocerle personalmente. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, todos conocemos a Dios. Usted, al igual que usted, el Señor me ha hecho a mí muchos milagros. Yo he visto su mano en mi vida, yo he visto su ayuda en mi vida, pero no es lo mismo que otra persona nos cuente lo que Dios es y lo que Dios hace, a que yo personalmente lo conozca. Y nosotros necesitamos conocer a Dios personalmente. Y para conocer a Dios personalmente, necesariamente nosotros tenemos que venir a su palabra. Tenemos que saber cuál es su carácter, qué es lo que le agrada, qué es lo que demanda de nosotros. No podemos dejarnos guiar por cosas que escuchamos. Nosotros tenemos que conocer personalmente a Dios. Y en cada momento
que vamos al Señor, tenemos que reconocer nuestra debilidad, nuestra pequeñez. Tenemos que reconocer que sin el Señor nosotros no somos ni podemos hacer nada. Por eso es indispensable que vengamos personalmente a tener un encuentro con Dios diariamente, todos los días, que caminemos con Él, su Santo Espíritu mora en nosotros, que lo tengamos presente en todo lo que hacemos, que nos alimentemos como Él lo demanda de nosotros. Nuestra fe tiene que ser fortalecida, más en este tiempo, que es un tiempo de situaciones muy difíciles. Nuestra fuerte confianza entonces la tendremos cuando busquemos a Dios constantemente, cuando aprendamos a vivir alimentándonos cada día de su palabra, hermanos. Nuestra fe será fortalecida. Quiero también que estudiemos un momentito, vayamos a la palabra, a San Mateo 6, 33. En San Mateo 6, 33, el Señor nos sigue hablando sobre este tema. Y Él nos está diciendo y nos está dando un consejo muy oportuno para este tiempo. Él nos está recordando y nos está diciendo que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Busquemos al Señor. Jesús estaba refiriendo a todas las cosas que como personas, como seres humanos, necesitamos en este mundo. Nosotros necesitamos alimento, nosotros necesitamos vestido, nosotros necesitamos muchas cosas, pero lo que más necesitamos es la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque al buscarle de esa manera, al ponerlo en primer lugar, a honrarlo como Dios se merece, Él va a atender todas nuestras necesidades, porque eso es lo que su palabra nos está diciendo. Entonces, por mucho tiempo, todos hemos tenido que aprender a vivir por fe. En muchas situaciones de la vida, hemos tenido que aferrarnos a Dios. Hemos buscado, como dice el Salmo 91, que el abrigo del Altísimo, Él es nuestro refugio, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos protege, Él es el que hace diferencia, dice este Salmo. ¿Por qué? Porque Él nos conoce, Él sabe que somos sus hijos. Por eso la gran necesidad de buscarle, hermanos. El temor de Jehová entonces nos fortalece la confianza, hermanos. Y en Dios, cuando tenemos una fuerte confianza, tenemos esperanza. No va a decaer nuestro espíritu. No nos vamos a afligir sobremanera. No vamos a creer en muchas cosas, sino que sabemos que Dios tiene la salida en cada situación difícil que enfrentemos. Estamos viviendo, hermanos, tiempos finales. Para usted ni para mí es un secreto que Dios está a las puertas, que el regreso de Jesús es pronto. Pero que si nosotros nos ocupamos del reino de Dios y su justicia, el Señor velará por nuestras necesidades. Hoy más que nunca, hermanos, tenemos que poner nuestra mirada en Dios y no la mirada en el mundo y lo que está pasando. Mucha gente anhela que esto pase porque ellos quieren volver a la normalidad. Y esa normalidad, muchos en el mundo la anhelan porque es lo que les permite vivir desenfrenadamente, vivir en pecado. Pero el Señor tiene otro propósito, porque el Señor, esto que no es normal que estamos viviendo, es una oportunidad que Él nos está dando para que nos volvamos a Él, para que le busquemos de corazón, para que dependamos de Él. Porque en este momento nosotros lo único que podemos hacer es depender del Señor. Entonces, ¿de qué vale angustiarnos? ¿De qué vale preocuparnos? El apóstol Pablo también nos decía que no nos llenemos de ansiedad y que presentemos todas nuestras peticiones delante del Señor. Y eso es a lo que se nos está invitando hoy.
El Señor quiere que no nos desanimemos, hermanos. Y en el mismo versículo que citamos de Mateo 6, 29 y 30 dice: por tanto os digo, nos dice el Señor, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y nos hace una pregunta: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué es lo más valioso? ¿Qué es lo más valioso? Nos está diciendo que la vida es lo más valioso. Y en el 6:30 nos dice: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Ahí hay una gran promesa del Señor. El Señor nos está diciendo que valemos mucho más que la hierba del campo, que Dios, y si Dios se preocupa de ella, ¿cómo no se va a preocupar de nosotros? ¿Cómo no se va a preocupar si es nuestro Padre? ¿Cómo no se va a ocupar de nosotros? Porque Dios no se preocupa. Entonces, el Señor nos está diciendo que no tengamos poca fe. Nos está diciendo que tengamos confianza y que tengamos una fuerte confianza en el Señor. El Señor quiere que aumentemos nuestra fe en Él. Él conoce nuestras necesidades, hermano, pero le gusta también que nosotros, así como decía David, vayamos y derramemos, desnudemos nuestra alma delante de Él y le digamos: Señor, no tengo esto, me está pasando esto, me preocupa tal cosa, no sé cómo voy a hacer mañana, no sé cómo voy a hacer, pero tú sí sabes, Señor, y estamos confiando en ti y queremos agradarte y queremos alabarte y queremos adorarte, porque nosotros declaramos victoria cada día y vivimos un día a la vez, porque tú estás con nosotros. Amén. Vemos el Salmo también en el Salmo 142:5, el salmista nos dice: clamé a ti, oh Jehová. Dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Oiga la declaración que está haciendo el salmista. Clamé a ti, oh Jehová. ¿Y qué le dijo el salmista al Señor? Tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Nosotros solo tenemos esperanza en Dios. Nuestra esperanza tiene que estar en Dios. Y esa es la otra parte que nos está enseñando este versículo que estamos estudiando. Esta palabra, hermanos, es una palabra hermosa que el Señor nos quiere regalar hoy. Es esa palabra que nos dice que lo que tenemos que hacer entonces es tener temor de Dios para que nuestra confianza sea fuerte. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ese temor de amor, de reverencia, de adoración, de respeto, de querer hacer su voluntad, de querer anhelarlo. Eso es lo que el Señor quiere hoy de nosotros, hermanos. Muchas veces nos angustiamos y nos quejamos y decimos muchas cosas, pero el Señor no le agrada eso. El Señor en el Salmo 146:10 nos da otro consejo y nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Escuche qué promesa más maravillosa nos está dando el Señor. Es cierto, estamos viviendo situaciones difíciles, pero el Señor nos está diciendo que nos estemos quietos, que esperemos en Él. Y en esa quietud lo que Él quiere es que le busquemos. Que le busquemos. No podemos venir, no podemos ir al templo, no podemos ver a los hermanos durante mucho tiempo, pero nos está dando oportunidad de que como familia le busquemos, de que como familia nos reunamos a una hora y oremos y clamemos para que el Señor nos provea de lo que necesitamos, para que el Señor nos dé las fuerzas que necesitamos, para que el Señor nos ayude en todas las cosas que nos angustien. Eso tenemos que hacerlo si queremos nosotros estar llenos de fortaleza y no llenos de queja. Entonces, a pesar de los momentos difíciles que vivimos,
y del sufrimiento que podemos tener, porque como creyentes el sufrimiento más grande que tenemos es la consecuencia del pecado en este mundo. Es la maldad del hombre que se ha rebelado contra Dios, que le ha dado la espalda, que lo desconoce para su propia destrucción. Y lamentablemente a nosotros nos duele muchísimo el corazón de ver esto. Y cada vez que escuchamos noticias de que personas están internadas en la unidad de cuidados intensivos, yo por lo menos siempre oro para que el Señor les dé oportunidad de salvación. Porque mucho nos preocupamos de la muerte, a nadie nos gusta que nos hablen de la muerte. Pero no nos preocupamos de la condición de esa persona que muere. Porque lo más terrible no es morirse, lo más terrible es morirse sin Cristo. Y usted y yo conocemos esa verdad, por eso tenemos que orar y clamar para que en medio de esta situación las personas que tengan que partir se vayan verdaderamente con Cristo. Nosotros no sabemos, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe todas las cosas y nuestra confianza tiene que estar centrada en Él. Para finalizar, hermanos, quiero relatarles un pasaje que también a mí me ha hablado mucho durante mucho tiempo, cuando yo me pongo a estudiar la palabra y habla el Señor tanto del temor al Señor. A mí me gusta la forma en que el Señor nos previene, me gusta la forma en que el Señor nos habla cada día, en que el Señor quiere que nosotros mejoremos nuestra relación con Él. Y este pasaje que tengo acá, lo vamos a leer, está en Isaías 8, del versículo 11 al versículo 13. Aquí nosotros estamos viendo una situación que se está dando en contra del pueblo de Judá. Se estaba haciendo una conspiración donde Israel se estaba uniendo a Siria, su enemigo, en contra de Judá, que era su hermana, porque así dice la palabra, ¿verdad? Judá, parte del pueblo de Dios. Entonces los habitantes de Judá tenían un miedo extremo a lo que les pudiera pasar, porque sabían que no estaban fuertes para defenderse y quizás estaban pensando en sus propias estrategias, estaban pensando en su propia forma de defensa, pero no estaban pensando en Dios. Entonces el Señor le envía un mensaje a este pueblo, al rey Acaz, que era un rey duro de corazón, donde el Señor ya le había hecho 2 advertencias, de que lo buscara a él, de que se arrepintiera, de que se volviera a él, para que el terror de los enemigos no lo consumiera, ¿verdad? Sin embargo, el rey no hizo caso. Entonces, el Señor manda una palabra a través del profeta Isaías y dice así a partir del 11: porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Hermanos, este mensaje es clarísimo y muy oportuno para el tiempo que nosotros estamos viviendo. El Señor nos está diciendo que no nos llenemos de miedo, que nos llenemos de temor santo, que le busquemos, que le conozcamos, que tengamos una relación personal con Él cada día más viva, que donde quiera que vaya, las 24 horas del día, usted tenga en mente que el Espíritu Santo está con usted, que el Señor está con usted, que le está hablando, que le está ayudando, que le está mirando, para que usted pueda aumentar su confianza y para que usted pueda
alcanzar las promesas que el Señor nos está diciendo. Porque el Señor nos dice que en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. En un tiempo donde la esperanza se nos agota, donde los dardos del enemigo contra nuestra fe vienen a nuestra mente, es necesario, hermanos, que nosotros nos volvamos a Dios, que nosotros nos volvamos a Dios como Él quiere que nosotros nos volvamos, con ese temor reverente, con ese amor incondicional, con ese deseo de ponerlo en primer lugar, con ese deseo de hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque ahí es donde nuestra confianza, hermanos, saldrá fortalecida. Porque ahí es, y de esa forma es como nuestra confianza en Dios no va a decaer. Y nosotros seguiremos con la frente en alto, buscándole, llenándonos de confianza y ayudando a otros más bien en todo lo que uno pueda. Por eso es que no debemos aterrorizarnos, no debemos entrar en pánico, no debemos creerle al hombre, no debemos seguir el camino, como se lo decía el Señor al profeta Isaías, el camino del mundo, con todos sus miedos, con todos sus temores. Nosotros seguimos confiando en Dios, porque en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Este es el mensaje, hermanos. Vamos a orar y los invito a que vivamos buscando al Señor para que nuestra confianza sea fortalecida. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado en esta noche. Bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, que de verdad podamos buscarte en todo tiempo, en todo momento, Señor, para que nuestra confianza en ti sea fuerte, para que alcancemos las promesas, para que no vivamos llenos de temor, sino sabiendo que tenemos un Padre amoroso, un Padre que cuida de nosotros, un Padre que nos da todo lo que necesitamos y que no tenemos que pensar que estamos solos, no tenemos que pensar lo peor, porque te tenemos a ti, Señor, y tú eres un Padre bueno, amoroso y maravilloso. Te damos gracias, Señor, en esta noche, por esta bella palabra, por esta bella promesa, y te pedimos que nos ayudes, Señor, que llenes nuestra vida de confianza y de paz en este tiempo, y que suplas para todas nuestras necesidades, en el nombre de Jesús. Amén. Miramos para todo lado y no miramos para arriba. Para los que leen la Biblia es un secreto guardado, porque todo estaba escrito, todo ya estaba anunciado. Lo más que me preocupa, se lo digo a más de dos, hay más temor por el virus que el temor que hay por Dios. Todo el mundo está encerrado, todo el mundo preocupado, pero no se han dado cuenta que es consecuencia el pecado. Lo que les voy a decir es testigo y es ejemplo que todo tiene su hora, que todo tiene su tiempo. Es el tiempo de familia, es el tiempo del hogar, es el tiempo del descanso, es el tiempo de orar, es el tiempo del perdón, el tiempo de recordar, es el tiempo de leer, es el tiempo de amar, es el tiempo de un abrazo, el tiempo de valorar, es el tiempo de pensar, el tiempo de reflexionar. No llame coronavirus, es una pandemia sola, es un virus, es un bicho, quitémosle la corona. Nadie tiene la corona, menos los muertos y sin luz. La corona es para el rey, y ese se llama Jesús. Como dice Isaías en el 26:20, enciérrese y tenga calma, en su casita obediente. No pierda la fe, señores, con espíritu y con alma, después de la tempestad, pues siempre viene la calma. Es necesario todo esto, nadie entiende qué vendrá. Lo que sí estamos seguros, todo esto pasará, y viene una vida nueva. Y Él mira quién se inclina, porque aquel que ama a Dios, corrige y lo disciplina. Ya son los tiempos del fin, es un mensaje a la vez. Lo que usted no entiende ahora, lo vas a entender después. Para aquel que ya no cree, es muy duro el dolor. Para los que amamos a Dios, siempre vendrá lo mejor. Ese virus ya está muerto, la corona la perdió, porque Jesús dio su vida, con su sangre nos lavó.